Pues en esta ocasión vamos a continuar ahora con el Evangelio según San Mateo. En el griego, kata también puede significar de acuerdo a. Evangelio, kata Mataion. Mateo significa regalo de Dios también, es el griego. Entonces, de acuerdo a la tradición o esta comunidad de Mateo, está representado este Evangelio con un hombre con alas, un hombre espiritual que a veces también dicen que es un ángel, o sea, un mensajero. Pero pues se le atribuye esta figura a San Mateo por el nacimiento y la genealogía de Jesús. Él es el que nos presenta esta primera parte antes de San Lucas. Por eso, como si fuera la encarnación de Jesús en el nacimiento. Entonces, es un hombre, un mensajero de Dios que viene a la tierra. Este evangelio se apoya en el esquema de Marcos. eh, Se sitúa después de Marcos. Acuérdense que la otra vez vimos que ese evangelio de Marcos, de 16 capítulos, estaba situado después del 70, y después de ese evangelio sería el de San Mateo, que sobre todo lo completa, le añade. Y también hay una hipótesis sobre una base, que es la fuente Q, y las tradiciones de la iglesia que van haciendo. Una iglesia que tiene tradiciones judías y nuevas que se van haciendo ya cristianas, o sea, van teniendo ya el rostro de Cristo, especialmente en la vida comunitaria. Pues sí, uno de estos temas importantes de este evangelio es el inicio. Por eso lo ponemos al inicio del Nuevo Testamento, por la genealogía. Aunque haya sido el segundo en escribirse, la genealogía es importante. Si se acuerdan, Marcos comenzaba con Evangelio de Jesucristo, Iuios Theos. Eh, es el Evangelio de Cristo. Y este comienza con dice, Biblos Geneseos. O sea, es el libro porque aquí es singular. Un libro se dice Biblos. Muchos libros se dice Biblia. Por eso nuestra Biblia es una biblioteca, ¿verdad? Muchos libros, siempre está en plural, Biblia. Y Biblos es un libro. Este libro que se origina, el Génesis, origen del libro de Jesús, el Cristo, y Mateo le añade esta frase importante, Yuyo David, el hijo de David y también hijo de Abraham. La genealogía es tan metódicamente planeada, tan perfecta, que son tres generaciones. El número tres, que es la perfección de Dios, representa a Dios. Tres generaciones digo, tres partes de 14 generaciones. Entonces, dos generaciones son dos sietes, también el siete es el número de Dios. Entonces, si serían seis veces el siete. Y quien viene a cumplir todo esto, pues sería a darle la plenitud, es Jesús, a todas estas generaciones, desde Adán hasta Jesús. Bien, entonces es importante reconocer aquí que hay cuatro mujeres que se mencionan. Son muchos nombres de hombres, porque el árbol genealógico viene a partir de los hombres. Son cuatro. Tamar, que no era judía, era cananea, y que ella hace justicia porque quería descendencia para su esposo.
se tuvo que meter con su suegro, o sea, tuvo que tener relaciones sexuales con su suegro para darle descendencia a su esposo Judá. Era esposa de Judá. Entonces, y así Jesús es el león de la tribu de Judá en Marcos, y aquí gracias a Tamar, pues pertenece a esta tribu de Judá, Tamar, que se metió con su suegro. Nosotros lo vemos como una aberración, pero a partir de ese, digamos, ese pecado, esa falta que ahora vemos como una falta moral, pues surge la salvación. Y sobre todo, pues que no era de sangre hebrea, era cananea. Otra mujer importante es Rahab, que era prostituta, es la que ayuda a los dos enviados de Josué, y también a partir de ella, pues surge la salvación. Ruth, que tampoco era hebrea, ella era moabita, que es con su suegra, que pues hacen un momento de salvación también ellas, con su vida, con su testimonio. Por eso su nombre es importante, es una ascendiente de Jesús. Y Betsabé, que fue la amante del rey David, aunque esta relación fue muy dramática del rey David con Betsabé, porque pues David mata a su esposo, es el autor intelectual, el que planea su muerte. Y pero a partir de esta unión que era, pues, digamos, se alejó de Dios, que comienza mal, Dios saca algo bueno, que sería el rey Salomón. Y de ahí viene pues toda la sangre real de Jesús. Y finalmente, pues María de la que nació Jesús, ella está nombrada como la esposa de José. Dice, y María, la que es esposa de José, de la que nace Jesús. Son entonces cuatro mujeres de momentos no muy gratos y de donde sale la salvación. Y la quinta, pues es la Virgen María, de quien podría decirse también que no comenzaban bien las cosas porque parecía que había faltado a su esposo. Y hay quien argumenta pues que sí, eh, pues no era virgen y que tuvo relaciones fuera del matrimonio. Y sea como sea, ese discurso pues sigue sin tener, yo pienso que no tiene sentido, porque pues sigue todavía la lógica de Dios, que Dios puede sacar de todo lo mejor, de todo lo peor lo mejor. Entonces todavía si fuera así, pues no contradice nada. Sin embargo, la iglesia sostiene que sí, que la Virgen pues concibió por obra del Espíritu Santo. Pero en diálogo con otras religiones, pues yo les comparto que no es un motivo para pelearnos, ¿no? La Virgen María es la madre de Jesús, y sea como haya sido la concepción, Jesús es el Salvador. Ya los dogmas son para la iglesia, de hecho los dogmas sí son para la iglesia, mientras que pues toda esta parte histórica o de tradición antigua a veces es más compartida con otras religiones en cuanto a cosas más humanas, más sencillas. Otra cosa bonita de este evangelio, pues es que nos habla de la infancia de Jesús, cosa que no hizo Marcos. Y gracias a estos capítulos uno y 2, pues nosotros tenemos lo que es la Navidad, ¿no? El nacimiento de Jesús. Y es de tradición de los primeros años de la iglesia. Mateo, pues no lo copió de ninguna otra parte, Marcos no lo tiene, y la fuente Q tampoco. ¿De dónde lo obtiene entonces Mateo? De la tradición de cómo ellos contaban que fue el nacimiento de Jesús. Tradición oral. También San Mateo nos regala los cinco sermones. El de la montaña, que ahorita vamos a ir viendo, capítulos de 5 al 7.
La misión eclesial o misión de la iglesia en el capítulo 10. Parábolas, hay las parábolas del trigo, del sembrador, están en el capítulo 13. El sermón de la iglesia, la comunidad, en el capítulo 18. Y el de la escatología, o también se llama sermón del Apocalipsis, donde están las obras de misericordia. Todo esto, pues, no lo tiene Marcos. Por eso San Mateo llega a tener 28, finalizando con este que es la Pascua de Jesús, que en San Marcos está en el capítulo 16. Y en Lucas, en el entre 23 y 24, y Juan en el capítulo también final de él. El evangelio que tiene más capítulos, pues es este, el de San Mateo. Y este sería el griego ya, pues, limpio de esos papiros. Se obtiene ya este griego ya más arreglado. Y acá está. Biblos, Génesis, Jesucristo, Yuyo, David, Yuyo, Abraham. Abraham, Egeneseton, Isaac, y así va hablando, ¿no? Desde Abraham hasta José. Bien, sigamos entonces ya con la separación o la distribución, orden, presentación de este evangelio. Son 6 narraciones y 5 sermones. Y lo bonito de este San Mateo, pues es también que va ordenando después de una narración un sermón, narración, sermón, narración, sermón, y termina con otra narración que es la sexta. Entonces tiene un orden así para el lector. Muy bien trabajado este evangelio. Ya tiene un griego más rebuscado, un griego más eh, con ortografía y todo. Esta parte de la narración, entonces, sería del capítulo 1 al 4, el prólogo, lo que sería el árbol genealógico, el nacimiento de Jesús y su presentación en el templo. También incluye a Juan el Bautista y las tentaciones en el desierto. Ya las tiene de una manera más, pues narrada de una manera más compleja, digamos, tiene más elementos, más completa, y representan esas tentaciones en la historia de la vida de Jesús, las que tuvo, ¿no? La tentación del poder, la tentación del orgullo, de la vanidad, del alejarse de Dios para ser un superhombre, como dice Nietzsche, el filósofo Nietzsche, el superhombre. Jesús no quiso ser el superhombre, quiso ser el superhijo, hijo de Dios, el obediente. Y pues Nietzsche no entendió. Él era hijo de un pastor, Nietzsche, y tal vez en esa iglesia no católica se vivía un poco más esta parte de la obediencia ciega, porque sí, esa parte no la entendieron bien, por eso él pues se rebela contra y pues la fe cristiana, digamos. Tal vez hubiera conocido la iglesia católica y o los misioneros de otro modo, hubiera escrito diferente sus obras de este filósofo y no hubiera muerto tan solo. Bueno, sigamos entonces con el discurso primero, que sería el Sermón de la Montaña. Esta imagen pues es muy conocida. Jesús que se sube en alto. La montaña representa ese lugar donde se da el diálogo con Dios y desde donde se enseña. También tiene un sentido lógico, ¿no? Práctico, para que lo vieran y para que se escuchara su voz. Si uno habla desde arriba, el sonido baja. Y pues en ese tiempo no había micrófonos, ¿no? Entonces Jesús es una persona pues muy inteligente, fue una persona muy inteligente en su tiempo, en ese momento, ¿no? Verdadero hombre, y da este discurso donde renueva o recrea, él vuelve a crear la palabra de Dios Padre. El Antiguo Testamento él lo hace nuevo, sin destruir.
sino más bien completar la ley. Él viene a dar plenitud a la ley y le da las llaves para abrir esta nueva ley. Las cláusulas son el amor, el no juicio y el perdón. El que dice no debemos de enjuiciar a nadie, hay que mirar pues el tronco que tenemos en el ojo antes de ver la paja del otro, y sobre todo perdonar. Y empiezan a abrir su discurso de salvación a todos. Entonces puede decir que su discurso es católico, es universal. Católico es del griego, universal, pero todavía con ese toque de la religión. Jesús que dice, pues vengo para los judíos, hay que llevar este Dios judío a todos, como con la idea todavía de hacer judíos a todos. Esta es la primera, digamos, enseñanza de Jesús. Lo que se puede rescatar de aquí es que la salvación comienza a ser para todos con el amor y el perdón. Después del primer discurso viene la segunda narración, los milagros, también de una manera más eh, trabajada, con más elementos y un poquito más de milagros. Mateo nos regala este creador de una nueva humanidad que cura a los enfermos, como el leproso, el criado del centurión, la suegra de Pedro, que fue el primer milagro que hizo Jesús en el Evangelio de Marcos. Aquí viene después del leproso y del centurión. El paralítico, y todos estos pues tienen un sentido también de resurrección en este mundo, o sea, de levantarse, de animarse para la vida, la salud, la salvación a través de la salud. La hija de Jairo es la resurrección como un revivir, un volver a la vida para esta vida, para la vida terrena. Y la vocación de Mateo, que también es resurrección, es Mateo, Mateo pues es regalo de Dios, antes se llamaba Leví. Leví pues era por la tribu, como hijo de Leví. Y ahora Jesús le cambia el nombre a Mateo, que es este regalo de Dios. Y le cambia la vida, es como volver a vivir, a renacer, ¿no? Mateo renace de ser un publicano, ahora va a ser un servidor de los pobres. De explotar a los pobres, se hace un servidor y su vida es salvación, su testimonio es salvación. Y por eso este evangelista, pues aquí platica su llamado, ¿no? Aquí, como algo muy especial, muy particular. Y muchos artistas lo han plasmado como obras, como pinturas. Para Jesús lo importante es la salvación de la persona, la dignidad de la persona. Él no va viendo si es de su religión, si es de su color de piel, si es de su raza, si habla su misma lengua. Él solo va viendo que sean seres humanos que quieren o aceptan a Dios Padre. Porque les pregunta, ¿quieres que te cure? ¿Tú quieres? Y ellos dicen que sí. Otros la piden. Pues, a quien no la pide, no se les puede dar. De la segunda narración viene el segundo discurso, que es la misión. Capítulo 10 de Mateo es un evangelio muy, muy misionero, o sea, muy apostólico. Y estos discípulos, seguidores de Jesús, se van a transformar en apóstoles. De alumnos, discípulos, pasan a ser enviados. Apóstolos quiere decir enviado, para proclamar el evangelio en Israel. Y entonces reciben el poder, llevan ahí su bastón para dirigir, para pastorear. Pueden hacer milagros en el nombre de Jesús y especialmente anunciar el reino de Dios. Entonces ya son misioneros. Entonces es la primera vez que Jesús menciona esta importancia de transmitir el evangelio. No está solo, sino que ya tiene seguidores que le van a ayudar. Y al final retomará este mismo discurso con otra connotación más
más plena. Después del discurso, otra narración, la tercera, que ya vemos aquí luchas de poder en un enfrentamiento, capítulos 11 y 12, especialmente con el grupo de los fariseos. Y si vieron la película de Mel Gibson, de la Pasión, pues se van a acordar de estos fariseos que hicieron muy bien su actuación. Yo cuando la vi, pues tenía como 17, 18 años y odié a estos personajes, quiere decir que actuaron muy bien. Eh, Jesús lo que más odiaba pues era la hipocresía y esto representa muy bien esta. Hipócratos quiere decir máscara, o sea, tener dos caras, una cara a unos y otra hacia adentro. Hipócratos, o sea, bajo la máscara. Jesús entonces no va de acuerdo a este grupo judío de los fariseos. Y ellos, para reclamar o para ir manchando el nombre de Jesús, lo comparan con Belcebú. Por eso aquí es el conflicto de Belcebú. Belcebú es una combinación griega del el Baal, que es el dios de los, pues no judíos, de los paganos. Baal Zebú, que sería ya el señor de las moscas, es lo que significa en griego. Baal Zebú, y esta es la imagen, pues digamos que representa el mal. O sea, Jesús que no va de acuerdo al proyecto de Dios, según los judíos. Pero Jesús la regresa y dice, ¿cómo? Si el mal tendría que estar unido, hasta el mal tiene que estar unido, no puede estar dividido si quiere triunfar. Pues Jesús es el que lucha por la unidad del bien, el bien común. Después de este enfrentamiento vienen las parábolas del reino, el tercer discurso. Estas las conocen muy bien, las que son catequistas, cancioncita del granito de mostaza. El sembrador salió a sembrar y este es el granito que se transforma en un gran árbol. Una vez que fui por Veracruz, en una zona donde hay mucha vegetación y mucho calor, ahí producen la mostaza. El granito que conocí ahí es un poquito más grande que este, es como el triple, parece más bien una pimienta y es similar a a esta mostacita. Pero los árboles sí son muy altos, o sea, sí es verdad que de una semilla chiquita pueden hacer un arbolote. Y es lo que Jesús enseña con la vida práctica. Las parábolas es un nuevo lenguaje, una nueva forma de enseñar, una pedagogía excelente que inventó Jesús. Eh, esta palabra sigue siendo griega porque no hay interpretación a ninguna otra lengua, porque Jesús la creó en ese momento, pues se podría, o sea, no tiene traducción literal. Se podría nada más como intuir que es algo así metafórico, o sea, para enseñar, un mensaje para enseñar, o sea, una pedagogía especial. Son estas del sembrador, el trigo y la cizaña, el grado de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, todas hablan sobre el reino de Dios que ya está aquí. Dice, está aquí, o sea, en esta vida y nos lleva a la vida plena, ya también está en otro lugar. O sea, no es un lugar específico, sino más bien un modo de vivir, donde todo está ya emergiendo. Entonces, desde dentro. ¿Dónde se siembra entonces este trigo, este granito de mostaza? No se siembra literalmente en la tierra, sino en la otra tierra fértil que sería nuestro corazón. Se siembra dentro de nuestro interior y a partir de ahí nos va a hacer producir. La levadura también es desde dentro. O sea, Jesús en esas parábolas está diciendo que desde dentro, aunque tengamos cizaña, si hay buena semilla y buen trigo, podemos dar muchos frutos. Y es el tesoro escondido. Entonces, todo eso tiene que ver con del interior, desde el interior brillar, ¿no? Ser mejores personas desde dentro, no desde fuera. Por eso también habla de que no es lo que
uno come lo que nos daña, sino lo que sale del corazón del ser humano. Después de las parábolas, la cuarta narración, sigue habiendo estas controversias del capítulo 14 al 17 sobre la identidad y el camino de Jesús. Es la multiplicación de los panes, que es el compartir. También el evangelista Juan, o sea, los sinópticos hablan de este milagro y Juan también, el compartir como una vida nueva, el caminar sobre el mar. Y esta imagen es muy bonita porque en la Biblia el mar representa lo que es malo, la maldad, los problemas, las situaciones, y sobre todo el mar, así como se presenta en el Evangelio desde Marcos, ya este mar que está enojado, el mar que quiere destruir, o sea, es una maldad que está causando tribulación, que no deja dormir, ¿no? La conciencia de los apóstoles de Jesús, pero Jesús logra controlarlo. Dice, enmudece, cállate, le dice al viento y controla el mar. Habla sobre su autoridad, él que es capaz de mantener el equilibrio, ¿no? Tanto personal, con todo lo que está viviendo, las injusticias que ha sufrido, todo lo que le están, pues, achacando, ¿no? Todo lo que están inventando los fariseos y los otros grupos para quererlo matar. Y la gente que no entiende, porque lo buscan para que les dé de comer, no lo buscan para seguir el camino. El camino es hacer la voluntad del Padre, pero a Jesús lo andan buscando para que les dé cosas, desde la salud, desde el pan, pues sí, el populismo, ¿verdad? Para que les dé dinero. Bueno, no dinero no, pero sí que les dé cosas. O sea, lo buscan por conveniencia y no por eh, convicción. Por eso Jesús denuncia las tradiciones meramente humanas. Cuando los fariseos le dicen, le reclaman, ¿por qué tus discípulos no se lavan los brazos hasta arriba como nosotros, ¿no? Ellos de qué privilegios gozan. O sea, los fariseos se creían puros y aún así se lavaban. Y Jesús es donde dice, pues, aunque no se lavaran las manos, siguen siendo más limpios que ustedes, porque ustedes, aunque se laven todo el cuerpo, pues son, están podridos por dentro, sepulcros blanqueados, bien bonitos por fuera. O sea, blanqueados quiere decir así como adornados, ¿no? Los sepulcros que están bien pintaditos por fuera, bien, pura apariencia, pura superficialidad, bien hermosos por fuera, pero por dentro huelen a muerto, es lo que le dice Jesús. Entonces, las tradiciones meramente humanas no le gustan, a Jesús no le gusta la hipocresía. Igual que en Marcos, aquí Mateo vuelve a plasmar lo que Jesús pregunta sobre quién dice la gente que soy yo y ustedes quién dicen. Aquí también Pedro dice que él es el Mesías y otra vez Pedro lo quiere alejar de su camino. Otra vez Jesús le dice, aléjate de mí, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Y la transfiguración, donde Jesús va a ser llamado, pues, el Hijo de Dios. Entonces, en esta parte, en esta narración, cuatro, cuarta narración, Jesús ya es reconocido como el Mesías y como el Hijo de Dios. Al principio del Evangelio de Mateo era el Hijo de David. Entonces ya Jesús es todo eso. Es el Hijo de David, el Hijo de Dios y es el Mesías y el Cristo. Entonces es lo que nos va presentando este Evangelio. Y ahora el cuarto discurso, la iglesia, eclesia, que quiere decir comunidad. La base del capítulo 18 es muy importante. Es la iglesia, la comunidad que surge del camino con mayúscula. El camino, ¿quién es? Dice Juan, el evangelista, que es Jesús. Yo soy el camino. Y la palabra, también Juan viene a decir eso, Juan el evangelista. En el principio era el verbo, la palabra se hizo carne. La palabra de Dios, la palabra de Jesús son la base y el único camino es Él para la comunidad. Entonces es Jesús que funda la iglesia en las personas.
Cuando le dice a Pedro, sobre ti, Pedro, roca, porque se llamaba Simón, ahora le cambia a roca, piedra, porque es la base, sobre tu persona, no sobre su palabra de Pedro, por haberlo dicho el Mesías, no, sino sobre su persona, porque lo conocía que a pesar de ser, pues, de mal carácter, enojón y medio terco y pues medio bruto para hablar, Jesús le reconoce su gran corazón. Entonces, sobre su persona de Pedro, funda la comunidad, porque Pedro representa la iglesia. Entonces, Jesús funda la iglesia, la comunidad en los seres humanos, en las personas, no en las cosas. Por eso, pues Pedro va a ser la piedra. Una persona es la piedra, una persona es la base. O sea, las personas somos la base de la iglesia. Aunque los terremotos destruyan nuestros templos, o las guerras, o el templo se destruya, el templo material, la iglesia continúa porque está fundada en las personas. Entonces, es lo que quiere decir cuando Jesús le dice, sobre ti, Pedro, fundo la iglesia, sobre las personas. Pero esta comunidad de pobres, y pues dice, después veremos en San Lucas, que son los pobres según de espíritu, realmente no. Aquí en Mateo los pobres se está hablando de los pobres pobres, los que no tienen nada, los que sufren, los marginados. Y la humildad, porque también acuérdense que bueno, desde Marcos viene este discurso de que los ricos va a ser difícil que entren al reino de los cielos, pues porque la maleta les pesa y va a ser más difícil, pero no imposible. Mientras los pobres son más libres para vivir, para trabajar, para perdonar, como experimentan el perdón y la corrección fraterna, son las ovejas. Otra vez me quisiera mencionar al Nietzsche, porque dice Friedrich Nietzsche que no debemos de ser ovejas, no debemos de más que creer en nosotros, en nuestros ideales, independientes incluso de Dios. El superhombre no necesita un pastor porque ya no es oveja, sino que es ser humano. Pues Jesús no es literalmente, siempre habló en parábolas para para pues, ejemplificar, para que entendiera la gente de una manera más sencilla, pero no está diciendo literalmente que somos o que no tenemos capacidad de pensar o de decidir como las ovejas. Sí, si vemos unas ovejas, literalmente pues se ocupan quien las proteja porque son muy tontas para andar ahí, pero se refiere Jesús a que Él las va a guiar precisamente para cuidar que no nos perdamos del camino porque Él es Dios. Entonces, no sigamos a otros, a los hombres, sino a Dios. En ese sentido, sí, no somos ovejas que seguimos los hombres, sino al buen pastor. O sea, no al pastor, sino el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y esta corrección fraterna que vamos a ver ya con detalle al final de la presentación. Después del discurso de la comunidad, el cuarto discurso, vamos al siguiente anuncio, narración, que sería la quinta, Jesús que llega a Jerusalén. El capítulo 19 al 22 ya ha presentado el proyecto del reino a las comunidades ahí de vecinas, pero ahora está presentándolo a la ciudad santa, a Jerusalén. Sabe que va a ser más difícil, pero no tiene miedo. Entra Jesús, reconocido como el aclamado, como el Mesías. Pero ¿qué se encuentra en esta ciudad santa, entre comillas santa? Que el templo material, el lugar para Dios, está siendo o ha sido corrompido por los comerciantes. Jesús entonces, es la vez que se enoja, ¿no? A veces.
Siempre lo vemos con una buena cara. Yo la primera vez que vi las imágenes de Jesús que corre a los comerciantes, y esta es la más tranquila que encontré. En otras les pega con un lazo o con alguna cosa para golpear. Les está golpeando, no se ha enojado realmente. Entonces, esto pues no quiere decir otra cosa más que fue verdadero hombre y pues experimentó la ira. Sí, sí es un pecado capital, pero lo hizo, digamos que, pues porque había sido corrompido en lugar de Dios, de su Padre. No se justifica, se entiende que está viviendo un momento de frustración como verdadero hombre. Y pues tantas cosas que se le estaban cargando como verdadero hombre, ¿no? Como el divorcio, el matrix mono, que es una matriz, monos es uno, una matrix, una matriz. Entonces, por eso es el nacimiento de de este vínculo entre un hombre y una mujer. O sea, no la poligamia, sino el matrimonio monógamo, que es propiamente cristiano. Se venía pues ya trabajando con algunos profetas que también hablaban sobre esto, ¿no? Denunciaban las mujeres que tenían los reyes, ¿no? Como lo que hizo David, que tenía muchas mujeres, todavía agarra otra que no le, que ya tenía marido. Todo eso se va controlando a través de la monogamia. Entonces fue una institución que es necesaria y pues todavía existe esta institución, aunque ya hay menos, pero sigue en pie la institución de una matriz. Sobre los niños que también no eran reconocidos, nadie los pelaba, si hablaban pues no les hacían caso, en el sentido de que pues no como decimos ahora, ¿no? Los niños siempre dicen la verdad. Incluso hay lugares donde se les cree un poco más a los niños, dicen que con los derechos de los niños, ¿no? Pues desde Jesús empezó todo esto. Ellos también tienen voz y hay que escucharlos. Sobre los ricos que si siguen, pues dependiendo de sus bienes, no van a entrar al reino. El reino ocupa de libertad, de que no dependas de nada, ni siquiera de tus lazos familiares. Los obreros de la mies y los obreros que llegaron después, que Dios es atemporal, o sea que, y eso nos conviene, porque si fuera regido así como por el tiempo, Jesús dijera, no, pues ya no hay cupo, ¿no? Ya los primeros que se formaron en la fila ya entraron al cielo, ustedes ya no alcanzaron. No, nosotros, aunque ya pasaron más de 2000 años, entramos y recibimos la misma paga, que es el amor misericordioso del Padre. Entonces, porque Él es atemporal, no importa el tiempo, es más bien la conversión. Los obreros que quieren trabajar para Dios, pues solo basta que lo decidan así y Él nos va a recibir. Sobre el tributo al César, también él no tiene problemas con eso, pues dice, el Estado le toca pues también cuidar, como institución, le toca cuidar a sus ciudadanos, pues la Roma era un Estado, un imperio muy bien organizado, y Jesús pues entiende eso, no, no dice que está mal, ¿no? Es la política, si mientras ayude a los demás es buena, y hay que pagarles el tributo, hay que pagar los impuestos, por eso pues sí, nosotros también como iglesia pagamos impuestos porque usamos los servicios, ¿no? La luz, el agua y todo. Y sobre todo el amor de Dios y el prójimo. Este es el principal mandamiento que ya Jesús deja plasmado, dándole plenitud a la ley. El amor de Dios, el amor a Dios era el mandamiento del Deuteronomio 5, amar a Dios sobre todas las cosas, y en Levítico 19:18, y al prójimo como a uno mismo. Dos libros Jesús los hace una sola cosa. La segunda ley con la ley sacerdotal, Deuteronomio segunda ley y Levítico tribu de Leví, ley sacerdotal. Jesús los une
O sea, une el sacerdocio instituido judío con el mundo laico, el pueblo con, o sea, no hay división entre la gente. Y nosotros, la Iglesia Católica, volvimos a dividir entre el clero y los laicos, pero se supone que somos igual ante los hijos de Dios, aunque haya clero que se sienta superior a los laicos. Eso sí no debemos permitirlo. Somos todos iguales ante los ojos de Dios. La superioridad está en el servicio. O sea, el clero se diferencia por el servicio, porque se pone uno al servicio de los demás, pero no por privilegios, ¿sale? Y cuando lleguemos al reino de los cielos, no es que va a haber sillas especiales para los sacerdotes y para los diáconos y para los obispos. Ni siquiera el papa va a tener una silla especial, sino que todos vamos a tener la misma silla, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Somos sus hijos, y como un papá no tiene preferidos, tampoco Dios los tiene porque Él es papá. Y esto lo sostengo, y cuando llegue al cielo, espero que Dios me lo compruebe. Entonces, el discurso quinto sobre la escatología, o sea, el escatos quiere decir lo último, el final de los tiempos, capítulo 23 y 25, el último sermón que tiene moral, o sea, cosas, valores, pues contenido ético, donde están las obras de la misericordia, las 14 obras, sobre todo las obras las corporales, dar de comer a los hambrientos, a los sedientos darles agua, visitar al enfermo, a los encarcelados, hacer el bien, ¿no? Vivir el evangelio. Y Jesús pone a pensar a los seres humanos ante el riesgo de la destrucción, también porque se está anunciando algo que ya pasó, o sea, como el Evangelio de Mateo también fue escrito después de la destrucción del templo, aseguran que Jesús ya veía venir esta destrucción, por eso habla de la ruina del templo. Se va a, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, esto también afirma o da argumentos para que comprobemos que este evangelio se escribió después del 70. O sea, por eso decimos 80, porque primero fue el de Marcos y luego este. Digamos que el de Marcos 75 y el de Mateo en el 80, ¿sale? Y las otras parábolas, como las 10 vírgenes que tienen que ir a comprar el aceite, este aceite que pues es este recurso, es el amor, el aceite del amor. Los talentos, que es el servicio, poner al servicio de los demás todo lo que Dios te ha dado. Y como les decía, pues el juicio a través del amor, como San Juan de la Cruz, que dice, seremos juzgados en el amor. ¿Cuánto amor fuiste capaz de dar? Entonces, estas son el último discurso de Jesús, la última enseñanza. Mientras que termina el Evangelio con la última narración, son seis. Entonces, son seis narraciones y cinco sermones. Y esta última narración es el 26 y 28, capítulo 26 y 28. El mismo tema, es el tema de la misión en el capítulo 10, se retoma aquí, pero ahora como un gran envío misionero, ya no solamente para pues anunciar al Dios judío, sino Jesús ahora, después, ya que ha experimentado pues la traición de sus propios hermanos judíos, que fueron los que lo mataron, entre los judíos y los romanos y todo el mundo ahí que le echaban bolita. Jesús dice, pues entonces la salvación no basta para una religión, sino para todos. Y la misión se abre para todos en pues es el evangelio misionero por excelencia, el de Mateo, y este capítulo 28 que termina, vayan por todo el mundo y yo estaré con ustedes siempre, ¿no? Me gustó esta imagen de los servidores de la palabra, donde pues están los laicos, las pues, laicas, pero religiosas, ¿verdad? Y el clero, ¿no? Todos la misma familia enviada a anunciar el evangelio, que solamente se dio gracias a la muerte y resurrección de Jesús. Y así termina el evangelio de Mateo.
Entonces son 6 narraciones y 5 sermones. No se les olvide, 28 capítulos y nos regala muchos elementos más que Marcos. Marcos tenía 16 y este tiene 28. Lo supera pues casi con el 50%. Bien, preguntas hasta aquí, sino para pasar a nuestra reflexión de hoy. ¿Todo bien? Sí, todo bien, ya. Bueno, entonces si nos ayuda alguien con Mateo 18 del 15 al 22. Esta es la parte del Evangelio que quisiera que reflexionáramos hoy. Lo tengo, pero si alguien quiere leerlo, Rafa está bien. A ver, ¿alguien más lo tiene o dejamos a Sonia? Pues adelante, Sonia, entonces. Gracias. ¿Cómo, cómo viven los hermanos en la fe? Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considérenlo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: No te digo 7, sino 77 veces. Palabra de Dios. Gracias, Sonia. Entonces, bueno, elegí esta parte del Evangelio porque tiene muchos elementos importantes que fundan realmente la iglesia. Entonces, cuando entramos en esta confrontación, especialmente con los opositores del catolicismo, porque las religiones que no son cristianas no se meten con esto, pero sí, por ejemplo, testigos de Jehová, ¿no? Especialmente nuestros hermanos esperados, me decía una amiga, que critican mucho esta base de la iglesia. Porque está fundada en Pedro. Entonces, ya les decía hace rato que porque es en la persona de Pedro, que representa, para no fundar sobre la cosa material, sino sobre la humanidad. Es Jesús que funda la iglesia en los seres humanos. Esto es lo que quiere decir cuando le cambia el nombre a Pedro como piedra. Él es la piedra. O sea, nosotros somos piedra. Nosotros somos la iglesia. Y ya por tradición, pues el Papa, ¿no? Es el que nos representa, porque como organización, como institución, organización humana para administración, pues sí ocupamos a alguien que nos dirija, ¿no? El pastor. El buen pastor entonces sería el Papa, pero la iglesia, pues somos todos los bautizados. Ese es el fundamento. Y otros elementos que fundan la iglesia, pues es la corrección fraterna, que es la salvación en común, en comunidad, que es lo que nos diferencia de otras religiones, como por ejemplo el budismo, que es una salvación pues más personal, ¿no? Incluso los templos son más pequeños, donde cabe una, dos, tres personas ahí para rezar, mientras que nuestros templos católicos, pues entre más gente quepa, mejor, ¿verdad? Los hacemos grandes, grandes, grandes porque buscamos
la salvación de todos. Entonces, para los católicos, cristianos católicos, nos, la salvación es para todos o para muchos. Hay una polémica también en el griego de las palabras que dice el Padre cuando consagra el sacerdote, que será la sangre derramada por ustedes y o por muchos. Antes se decía por todos, ¿no? Por todos, por ustedes y por todos. Pero bueno, ya la controversia ahí la querían arreglar con el latín, pero el latín es de chocolate en estos casos, porque la parte que habla de esto es en Lucas y en Pablo, que están en griego, y pues quiere decir muchos o mucha, una gran muchedumbre, gran cantidad, y yendo a la tradición de los profetas, o sea, ya en el hebreo, pues también es muchos. Se quedó muchos, si alguien les pregunta ahí en la liturgia, pues cuál es la frase que se eligió, pues ya tenemos desde como 2012 que es por ustedes y por muchos, por una gran cantidad, dejando la libertad de decisión. Desde que así era el Antiguo Testamento era así, entonces era Dios que nunca obligó a nadie, y Jesús también, verdadero Dios, pues deja abierta. Quisiera que se salvaran todos, pero tenemos libertad, por eso se dice por muchos. Sin embargo, la salvación es en común, no es individual. No buscamos nosotros alcanzar, pues, este cielo de manera personal, sino en comunidad. Por eso la corrección fraterna y esta frase que siempre nos ha acompañado en la tradición de la iglesia, donde dos o más personas se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Incluso los religiosos, pues cuando vamos de misión, siguiendo también el Evangelio de Lucas, de dos en dos, pues respetamos esta palabra, ¿no? Mínimo de tres personas la comunidad. Entonces, incluso hemos tenido que cerrar comunidades donde solo queda uno o dos, y de manera práctica, porque si se llegan a molestar dos, se dejan de hablar y se acabó el proyecto. Y si estamos tres, pues aunque sea hay un puente, ¿no? ¿Qué te dijo aquel? A ver, a ti, ya por lo menos hay ahí alguien que pueda ser el árbitro ahí de la situación. Por eso son dos o tres. Fíjense cómo Dios es tan sabio que dejó esta regla. Y el perdón, 70 veces 7 es el número perfecto, o sea, es el para decir que no hay un número para perdonar. El amor verdadero es cuando corriges y la amistad cuando corriges a la persona, no cuando le dejas que se pierda. Ay, al fin que no es de mi familia. No. Y también el perdón. Cuando habla de atar y desatar, pues tiene que ver con esto. O sea, si tú no perdonas en la tierra, otra vez lo dijo a Pedro, porque Pedro representa la iglesia y la iglesia somos nosotros. O sea, puede ser cada uno de nosotros. Nos lo está diciendo a nosotros. Si tú no perdonas en en este mundo, pues te vas a quedar con ese remordimiento en la conciencia. Por eso yo cuando celebro exequias, ¿no? Eso es para los difuntos, sí trato de que la gente, pues, perdone, ¿no? Lo que haya que perdonarle al difunto o lo que haya que pedirle perdón para quedar es en libertad, porque no estamos hechos para estar atados. Jesús rompió las cadenas de la muerte. Y también la muerte es la enemistad, el odio, lo que divide, el enemigo. Entonces, si Él rompió las cadenas de esa muerte literal y también de la muerte en las relaciones, el perdón es la llave para las relaciones humanas. Donar o sea, es regalar regalas tu orgullo para construir amor, para construir relación. Eso significa perdón. Donar para. ¿Qué donas? Tu orgullo, tu soberbia. Y para no enfermarse también, porque luego pues todo eso causa
a veces se manifiesta en el cuerpo como una enfermedad. Entonces, la comunidad sería esta, pues, fraternidad, este grupo de humanos que seguimos el camino de Jesús en el amor y el perdón. Y pues gracias a eso es que hemos sobrevivido más de 2000 años, ¿no? Porque seguimos manteniendo la base, aunque nos hemos equivocado mucho como institución, pero gracias a la palabra volvemos a la raíz, a lo que de Jesús nos dijo, el amor y el perdón. Bien, pues esto sería la interpretación de la reflexión de hoy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué quieren comentar o preguntar? A ustedes la palabra. Pues sí, Rafa, entonces, como Pedro representa a la iglesia y como nosotros somos iglesia peregrina o iglesia militante, entonces como si nos dijera a nosotros, si nosotros no perdonamos, pues tampoco nos van a perdonar a nosotros. Entonces, yo tenía pensado esto, que también a lo mejor, ¿verdad? No sé, que se haga, que se refiera al sacramento de la reconciliación. Si a alguien no se le perdona, pues entonces no se le perdona en la tierra, pues tampoco se va a ser perdonado en el cielo. No se refiere también al sacramento de la reconciliación. Sí, Es una Toño. pregunta. Sí, gracias. Sí, es una de las citas bíblicas que fundamentan el sacramento de la confesión. Los sacramentos son signos que se pueden sentir. Entonces, sí, los administradores, pues somos los que nos ponemos al servicio de, ¿no? El clero. Sí tiene que haber alguien que lo ejerza, pero sí es la fundamentación en las personas. Porque, pues sí, hay cristianos no católicos o unos que pues ya no son ni siquiera ni pertenecen ni siquiera a este grupo de cristianos no católicos, los que dicen, pues yo no ocupo de Dios, Él me perdona, yo donde esté, Él me perdona, pero yo no ocupo de otra persona, de un sacerdote, solo ocupo de que Dios me escuche y yo le digo a Él mis pecados y ya. Pues aquí como pues las personas somos importantes, entonces está hablándole a Pedro, ¿no? Y sí se fundamenta el sacramento de la confesión. Entonces, una persona ayuda a dar personalidad o personifica a Dios. Dios que no lo podemos ver, lo podemos experimentar a través de una persona, o sea, de otra persona, otro ser humano. Y ojo, ¿no? Pues lo que a lo mejor no han entendido, pues los que dicen que no ocupan de una persona, es que no es el sacerdote el que te está perdonando, sino es el mismo Dios y el sacerdote pues es el instrumento. Porque es bonito y es psicológicamente, o sea, a través de la ciencia de la psicología, es diferente a que alguien te diga, te perdono, a que tú solito te digas, ah, pues yo ya me perdonó Dios, ¿no? Cuando experimentas que otra persona te dice, créelo, y a poco no cuando alguien nos dice, sí, sí lo vas a lograr, o sea, nos da ánimos, nosotros pues estamos siendo animados a eso mismo se experimenta cuando ocupamos pues vivir esta reconciliación. Que alguien nos diga, tus pecados te son perdonados, para pues sentir y experimentar la voz de Dios. Por eso mismo, o sea, no es el sacerdote el que perdona, sino es Dios. Y siempre en esta misma sintonía, gracias, Toño, que es las personas, ¿no? Dios es el presente en la iglesia, que somos las personas. Y gracias, Rafa. Gracias, Toño. Padre, yo quisiera preguntarte, siempre he tenido un poco de confusión con la salvación entre, acabas de decir lo que es en comunión, o sea, en comunidad y no solos. Entonces, ¿es personal, primero es personal y después en comunidad, o siempre tiene que ser en comunidad?
Ah, gracias, Maggie. Sí, por eso vamos a misa. Siempre tiene que ser en comunidad. Porque alguien también me decía, es que ¿para qué voy a misa si yo puedo leer la Biblia en mi casa o verla en la tele, ¿no? Pero no, o sea, es en comunidad donde nos corregimos, donde crecemos como seres humanos. Entonces, yo al buscar la salvación de los demás, ayudándoles a mejorar, los demás también me van a ayudar a mí a crecer como persona, a decirme, oye, como que aquí la estás regando, como que hoy estás de malas. O sea, los demás me van a ayudar a ver lo que yo no alcanzo a ver. Entonces, por eso, y ahí encontramos nuestra salvación personal. Entonces, se dan las dos al mismo tiempo, en comunión. Mientras que el otro te ayuda a crecer, tú también le ayudas a crecer al otro. Por eso vamos a la misa, por eso vamos a la iglesia, a la comunidad. Vamos a la comunidad, sonó la campana, vamos. Entonces, cuando decimos vamos a la iglesia, estamos diciendo vamos a la comunidad. Y es lo que hay que decir a los niños, ¿no? Que no es pues algo que sea pesado, sino más bien es necesario para ir creciendo como seres humanos. Ujú. Entonces, sí, por eso. Y fíjate que no solo a los niños, Rafa, o sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, con algunos papás, que, que solo van a misa porque les nace, ¿no? O sea, porque en ese momento quieren escucharlo o porque realmente lo desean. Pero en realidad yo considero que como catequistas también es importante hablar con los adultos, que es lo más complicado, porque luego a veces son más difíciles. El niño es un poquito más moldeable, pero es complicado cuando la familia no corresponde, ¿no? O sea, cuando los niños quieren, pero los adultos no. Entonces, es así, a mí esa parte se me hace un poco difícil, complicada, porque ¿cómo puede ir un niño solito a la misa o a la iglesia cuando un adulto no está dispuesto a apoyarlo o a ser acompañado, ¿no? A acompañar a ese pequeño. Entonces, sí es bien importante el que catequicemos a los adultos, porque son la base finalmente, ¿no? O sea, son los que van a llevar ese evangelio a esos pequeños. Sí, a menos que vivieran cerca como yo. A mí sí me tocó la gracia de vivir a 2 cuadras y yo sí iba solito, pero unos que tienen que tomar pues el transporte y así, pues tienen que ir con sus papás. Eh, pero como decía el Papa Francisco, hay que convencer con la atracción, o sea, con el testimonio. Igual, bueno, Jesús dijo estos sermones, ¿no? 5 sermones, pero lo que pegó fue su ejemplo, el dar la vida por los demás, o sea, él hasta el último momento, ¿no? O sea, cumplió su palabra, digamos. Igual en nosotros, pues hay que tratar a los adultos no hablarles, porque son tan ahorita tan sensibles, todo el mundo es muy sensible que no sientan regañados, pero sí con una pedagogía y sabiduría de Dios, pues motivarlos a que entiendan esta parte. Si quieren crecer como seres humanos, pues es en comunión con los demás. En su casita, pues no sé, va a pasar como aquí. La verdad, aquí yo lo que veo ahorita donde estoy viviendo es que pues cada vecino está en su casa, no salen y cada uno pues ahí, y no es como en México, ¿no? Que todos ahí en las calles, hay fiestas en las calles y todo. Cerramos calles y así. Entonces, falta esa parte comunitaria que se está perdiendo. Hay que luchar por crear comunidades en nuestras parroquias, que no se pierda este elemento, porque es la base donde Jesús quiso fundar la salvación. Gracias, Sonia. Sí, y finalmente, pues ese es el trabajo, ¿no? O sea, esa es la misión de cada uno de nosotros, como Ujú. catequistas incluso. Este tipo de formación que tú nos apoyas, Rafa, de verdad, yo estoy muy agradecida porque nos ilustras o me ilustras,
Me ayudas mucho en ese aspecto, dando no solo tu testimonio, sino la palabra, que es algo pues importante para conocer y para poder transmitir también. Sí, pues ojalá y estas sesiones nos ayudan a ir pues profundizando más la palabra y vean que todo está fundamentado ahí. Y conocer el Evangelio, entonces, es conocer a Jesús. Ese es San Jerónimo, quien no conoce el Evangelio, pues no conoce a Jesús. Y pues se atiene a lo que le cuenten. Por eso aquí, ahí con la Biblia en la mano, ustedes siempre pueden ir creciendo y preguntando. ¿Sale? Pues me despido de ustedes y cualquier pregunta o comentario la pueden seguir haciendo en el chat, en el WhatsApp, ¿sale? Antes de que Gracias, nos papá. saque, me despido. Muchas gracias por estar en esta sesión. Que tengan bonita noche. Gracias Gracias. igualmente.